Escribía salmos en agradecimiento a lo que Dios hacía en su vida. Usted y yo tenemos que inspirarnos en las cosas sencillas que Dios hace en nuestras vidas y vivir vidas agradecidas, porque es Dios el que da, es Dios el que provee y es de Jehová todo lo que existe en esta tierra. Sean todos bienvenidos, los amigos, los hermanos. Bienvenidos a casa. Esta tarde vamos a orar para que Dios esté con nosotros. Vamos a orar por esas peticiones, necesidades, si usted trae. Vamos a ponérselas en las manos de Dios para que sea Dios el que resuelva. Y que no sea su corazón viniendo donde un hombre, sino que sea su corazón viniendo donde el Dios poderoso que puede sanar, que puede restaurar, que puede hacer milagros. Muchas veces vamos y hacemos peticiones creyendo de que el favor humano va a actuar a favor nuestro. Pero cuando usted viene acá con una necesidad y con una petición, quítese de la mente la idea que el pastor va a orar por su necesidad. Quítese la idea de la mente de que alguien, un hombre, va a orar por su necesidad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó la vestidura del templo y se quitó la intermediación y los hijos pudieron pedir ahora directamente al Padre, creyendo y reciben de parte del Padre en el nombre de Jesús todo lo que ellos pidan. Usted y yo podemos accesar a la gracia de Dios. Solamente lo que Dios pide de nosotros es fácil. Corazones sencillos y humildes, que reconozcan que no somos nada sin Él. Y cuando Dios ve eso en nuestras vidas, hay sanidades, hay liberaciones, hay corazones rotos, restaurados y hay prosperidad en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos la gracia, Señor, primeramente porque tú estás con nosotros. Señor, te damos gracias, levantamos nuestras manos en gratitud a ti, Señor, porque nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado un trabajo, nos has dado una familia, nos has dado una casa, nos has dado un carro, nos has dado un bus, nos has dado un techo, nos has dado pies, nos has dado dedos, nos has dado manos, nos has llenado de bendiciones, nos has dado hálito, nos has dado Señor, un tanque de oxígeno que cargamos todos los días sin tener que ir a casa, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Señor, en esta hora venimos ante ti, Señor, sabiendo que tú eres el dueño de esta casa. Señor, te pedimos, Dios, con corazones contritos y humillados, pidiéndole al Padre, creyendo en el nombre del Hijo y no a los hombres, que tú puedes obrar y que tú puedes sanar y que tú puedes restaurar en esta oración sencilla. Señor, hay personas con necesidades, hay personas con problemas económicos. Señor, ahora ponemos a ti esas cargas y en el nombre de Jesús las recibimos por fe, Señor, creyendo que tú lo vas a hacer en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, esa familia queda restaurada, Dios amado. Esos pleitos, Señor, matrimoniales, Señor, ese padre con ese hijo, Señor, quedan restaurados en esta hora por el poder de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús lo recibimos. Ahora, Dios, este es tu espacio, Señor, y es por ti que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, siéntase. Póngase cómodo ahí en su lugar. Hoy no tenemos calor, así es que estamos bien. Les hemos mandado a poner unos ventiladores 24/7 para que los ventiladores estén trabajando todo el tiempo, para que no haya calor. Iglesia, esta tarde terminamos la tercera parte de la serie que iniciamos hace 2 episodios, denominada Fórmulas de Muerte. La serie que hemos estado trabajando es Fórmulas de Muerte. Iniciamos en el primer episodio con la fórmula que siempre funciona. En el segundo episodio aprendimos de la fórmula que parece no funcionar. Y esta tarde nos toca el tercer episodio, el tercer y último episodio, donde vamos a aprender el cálculo de la fórmula. El título de esta tarde es, vamos a repetirlo todos juntos, el cálculo de la fórmula.
En los anteriores episodios aprendimos la fórmula que siempre funciona. Y en la fórmula que siempre funciona aprendíamos cómo una multitud andaba detrás de Jesús. Y Jesús les dio alimento, y mientras había alimento, ahí estaba una multitud detrás de Jesús. Personas interesadas por bienes materiales, por comida, por favores de parte de Dios. Y estaban ahí por eso. La fórmula entonces que aprendimos era milagros más comida gratis, siempre habrán multitudes. En el episodio 2 todo cambió porque la fórmula ya no parecía funcionar. Se paró Jesús ante aquella multitud, viendo que todos le seguían, y les dijo, y les puso las condiciones, y les puso el precio, y les dijo el costo que implica seguir a Jesús. Y les dijo, nadie puede ser mi discípulo si no es capaz de dejar padre, madre, hijos por causa de mí. Pero elevó más el tono Jesús en esa fórmula, que les dijo, nadie puede ser mi discípulo si no pierde hasta su propia vida. Y en un tercer nivel, Jesús todavía elevó más el tono en esa fórmula, haciendo más grande el costo para seguir a Jesús. Y les dijo, nadie que quiera dejar, que no deje padre, madre, hijos, que no muera por causa de mí y que no tome su cruz por causa mía, no puede ser mi discípulo. De una multitud, grandes multitudes, muchos se hicieron atrás, y de las multitudes pasaron al segundo grupo de los discípulos. Las multitudes estaban interesadas por comida, pero las multitudes no estaban interesadas por pagar un precio por seguir al maestro. Y fue ahí donde muchos empezaron a hacerse atrás y a desgustarle lo que Jesús les dio en la segunda forma. Esta tarde aprenderemos del cálculo de la fórmula. Fue en ese mismo pasaje que usted y yo estuvimos leyendo y aprendiendo, en donde Jesús les anticipó lo que venía. Fue en ese mismo pasaje, justo después de haberles alimentado, justo después de haber alimentado a toda aquella multitud, justo después de que aquella multitud andaba detrás de Jesús, Jesús se detiene y les da el costo por seguirle a Él. Pero no solamente les da el costo, no solamente le dice el precio del producto, como cuando usted va a un almacén y usted dice, quiero comprar este carro, quiero comprar esta camisa. Y cuando nos dan el precio muchas veces nos asustamos y hasta le hacemos así para atrás, del alto costo que hay que pagar por ese precio o por ese bien. Muchas veces nos asustamos al ver el costo que aquel bien tiene, porque son precios elevados y son precios altos que nuestros bolsillos no alcanzan. Y muchos de la multitud hicieron el mismo paso atrás que muchas veces usted y yo hacemos cuando vemos los altos costos y decimos no somos capaces de pagar semejante precio. Cruz, vidas muertas, y nada puede estar arriba de nuestro amor por Cristo. Ni padre, ni madre, ni hijos, ni familia, ni nada puede estar por encima del amor que yo le pueda tener a Dios. Y esta tarde aprenderemos una tan sola cosa. Y lo que aprenderemos en esta tarde será lo siguiente. Aprenderemos a leer antes de firmar. Cuando usted ha firmado un contrato, ya sea de un bien o un servicio, le ponen
Una, dos, tres, cuatro hojas, revés y derecho. Yo quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están acá leen el contrato antes de firmar? Muchos. Lo vemos, le damos la vuelta y en lo que se descuida el otro, firmamos. Para que el otro crea que lo leí. Otros iniciamos justo al inicio y cuando vamos por la mitad de la página 1, ahí nos quedamos. Y le decimos al señor vendedor, mire, resúmame lo que dice todo esto. No sabiendo uno que uno se va a sentar en una semejante estaca que está firmando casa, carro, todito, hasta los nietos y los hijos. Pero antes de firmar un contrato, siempre, por lo general, hay dos grupos. El primer grupo, el que lo lee. Y el segundo grupo, el que finge leerlo, no lo leyó. Ambos grupos terminan firmando el contrato. Ambos grupos terminan bien sembraditos con el contrato. En el contrato estipulaba que si no pagaba la cuota tal, pues caía en mora y sucesivamente iba a suceder X o Y consecuencias. En la cláusula número tal decía que si no asistía, si no hacía lo que se acordaba en dicho contrato, pues su contrato quedaba caducado y por ende la empresa podía tomar atribuciones como tal y ella lo disponía. Y así sucesivamente, el contrato nos llevaba y nos lleva, en un simple ejemplo, a ponernos en una posición en donde ya firmamos, pero no leímos. Adquirimos el servicio, pero ya estamos sembrados. Y cuando vienen las situaciones y cuando la empresa empieza a aplicarse, a pegarse a lo que usted firmó, muchos empezamos a reclamar y muchos empezamos a enojarnos y muchos empezamos a acusar a la empresa de atribuciones que no tiene. Y las empresas simplemente lo que hacen es remitirse a la cláusula tal y le dicen, lo que usted firmó fue esto. El primer grupo entra dentro de este dicho que dice, lee antes de firmar y cuenta antes de guardar. Se lo vuelvo a repetir, lee antes de firmar y cuenta antes de guardar. ¿Ya le ha pasado a usted que puso un dinero y después cuando regresó no sabe ni cuánto dejó? Cuente antes de guardar. Pero también está el segundo dicho que dice, yo no firmo nada antes sin antes fingir que lo leo. Ese es el segundo grupo. Los que fingimos haber leído todo aquel montón de páginas, letras pequeñas que nadie lee. Y lo mismo sucedió con Jesús, la multitud y los discípulos. La multitud y los discípulos de Jesús andaban detrás del maestro. Pero justo cuando estos hombres y cuando todas estas personas, iglesias, congregaciones, personas naturales, andaban detrás de Jesús, justo antes de esto, Jesús les anticipó el precio de seguir al maestro. Justo como cuando usted llega al almacén y se le dice, por este bien el precio es tanto. Y usted acuerda a pagar ese precio. Justo cuando usted va al almacén de carros y el vendedor del vehículo le dice, el precio del vehículo es tanto. Antes de firmar, usted sabe el precio. Antes de firmar, yo estoy enterado de lo que estoy firmando y del precio que se me está ofertando.
Y Jesús no quería agarrar por sorpresa ni a la multitud ni a los discípulos. Jesús, antes que ellos firmaran, antes de que se dieran cuenta en qué estaban parados, antes de que dijeran que eran seguidores de Jesús, antes que dijeran que habían comprado el evangelio de la gracia, antes que dijeran que ya el producto de la gracia estaba dentro de sus corazones, antes que dijeran que eran discípulos de Él, les puso el precio. En ningún momento Jesús le esconde el precio a las multitudes y a los seguidores. En ningún momento Jesús ha escondido el precio de seguir al Maestro. Y les dijo entonces, poniendo el precio en alto, en un rótulo grande, no pequeño, en un rótulo gigantesco, no pequeño, en un rótulo con luces LED para que hasta en la noche se entendiera. Y les dijo: nadie que quiera seguir en pos de mí y que no sea capaz de dejar su padre, su madre y sus hijos, no puede ser mi discípulo. Precio por seguir a Jesús. Segundo precio por seguir a Jesús. Nadie que quiera seguir en pos de mí y no sea capaz de entregar y morir y entregar su vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Precio número 2. Ahí está el precio. Precio número 3. Y nadie que no sea capaz de tomar su cruz y seguir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Precio número 3. Cuentas claras, amigos largos. Ahí está el precio y ahí está el producto. Ahí está Jesús con su precio, diciéndole a las multitudes: ¿quieren seguirme? ¿Quieren ser seguidores míos? He aquí mi precio. Se pone difícil la cosa, ¿verdad? Así como que uno traga grueso y dice: bueno, entonces 1, 2, 3, 4 puertas, ¿por cuál me voy? Pero ese es el precio. No escondido, sino que puesto para que usted y yo lo aprendamos, lo asimilemos y entendamos qué es lo que estamos comprando y en qué estamos parados. Bueno, pero por si a la multitud no les había quedado claro, viene el cálculo de la fórmula. Jesús viene y lo sienta y de una manera creativa Jesús utiliza 2 parábolas para explicarle a esta multitud dónde estaban parados y qué es lo que tienen que hacer. Lo que vamos a aprender en esta tarde, dijimos, simplemente es una cosa. Y lo que vamos a aprender es a leer antes de firmar. Jesús entonces, para enseñarles este principio a la multitud de leer las letras pequeñas, las grandes, las medianas y todas las letras del contrato, antes de firmar, Jesús les explica por medio de 2 parábolas a la multitud, para que entendieran este principio, para que entendieran qué es lo que tenían que hacer antes de comprar un producto, para que entendieran lo que tenían que hacer antes de decir: yo compro eso y eso es mío, para que entendieran el precio que tenían que pagar para denominarse ser discípulos de Jesús. Parábola número 1 que les explica Jesús. Y les dice lo siguiente de una manera creativa. Ocupemos un poco de lógica, les dice a la multitud. ¿Quién de vosotros que va a construir un templo, que va a construir una casa, que va a construir algo, no va a sentarse
Va a agarrar su computadora, va a poner el Excel, va a agarrar su calculadora y va a sumar y va a decir cuál es el costo para levantar esta edificación. ¿Quién no haría algo tan lógico como eso? Les dice Jesús a la multitud. ¿Quién no se pondría antes de iniciar el proceso de construcción a contemplar el precio de aquella construcción? Cuando usted va a iniciar algo, cuando usted va a iniciar una carrera universitaria, cuando usted va a iniciar un proyecto matrimonial, cuando usted va a iniciar cualquier edificación, ya sea física o espiritual, usted contempla, se sienta y hace un presupuesto y un estimado del precio que se va a pagar para obtener aquella carrera universitaria. Usted dice, son 5 años, multiplica la matrícula anual y multiplica las cuotas anuales por tantos años, y usted dice, mi estimado de precio por tener esta licenciatura será de tanto. ¿Quién de vosotros no va a sentarse sensatamente a iniciar una carrera y no va a decir cuánto vale la carrera universitaria? Jesús les explica esto a ellos de esta manera. ¿Quién de vosotros no se va a sentar a construir algo sin antes estimar el valor y el precio de aquella construcción? No vaya a ser que habiendo iniciado se quede sin dinero y todos digan, este no pudo terminar la obra que inició. Jesús entonces en esa parábola les quiere enseñar y les está diciendo, si en lo lógico cada quien antes de iniciar una carrera, antes de iniciar un compromiso, antes de iniciar un contrato, se estipula, se estima, se ve un presupuesto, se ve cuánto se necesita, cuántos recursos se necesita. Y Jesús de esa manera les hace ver la importancia de leer antes de firmar. Parábola número 2. ¿Qué rey va a ir a la guerra? Se va a enfrentar con otro. Y al darse cuenta que lleva menos soldados para enfrentar al otro rey que viene con más reyes, no va a ser capaz de estimar de que es más débil que el otro. ¿Qué rey se va a ir a pelearse con otro rey con un rango más grande, con soldados, con mayores soldados, sin estimar de que él tiene menos soldados que el otro rey? ¿Qué rey se va a ir a la batalla? ¿Qué persona se va a ir a la oscuridad sin llevar una lámpara? Antes de entrar a la oscuridad, ¿qué persona o qué rey irá a la guerra sin antes ver cuántos son sus soldados, ver cuánto es su capacidad de guerra y poder determinar la guerra con el otro rey? Cada rey, antes de iniciar una guerra, estima y ve sus fuerzas y de ahí parte su decisión. Con estos dos ejemplos, Jesús les hace ver la importancia en el cálculo de la fórmula lo siguiente. Antes que usted va a construir algo, usted hace un presupuesto. Antes que un rey va a ir a la guerra, el rey estima la fuerza que tiene para no quedar derrotado y para no quedar vencido por el rey con mayores fuerzas. De igual manera, se hace antes de firmar un contrato. De igual manera, los esposos, antes de firmar las letras en pequeñas que dicen estaremos juntos hasta que la muerte nos separe, ahí están contemplando la firma de ese contrato. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 14, versículo 25. San Lucas, capítulo 14, versículo 25. ¿Lo tenemos todos? El título de este
dice lo que cuesta seguir a Cristo. El 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y en esta parte viene el cálculo de la fórmula. Siéntese antes y lea antes de firmar. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. El 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El 31, ejemplo número 2, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo creo que ahí deberíamos de cerrar y decir amén, amén y amén. Ya más claro no está. Ejemplo número 1. ¿Quién antes de construir una torre no va a estimar el gasto para no quedar avergonzado a medio camino? ¿Qué rey antes de ir a la guerra no se va a sentar, dice ahí, antes de ir a la guerra? ¿Qué novia no se va a sentar antes a pensar, a decir de que el costo, que el precio no es hasta la primera pelea, hasta que la primera pelea nos separe? Sino que el costo y el precio es, como dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué soldado entonces o qué rey irá a la guerra sin haber estimado el cálculo de la fórmula? Aquella multitud entonces tragó grueso, porque andaban detrás de Jesús, porque creían que Jesús era un ganador. En este momento en el que Jesús interviene con la multitud, Jesús iba, ¿sabe para dónde? Jesús iba camino a Jerusalén. Y Jesús camino a Jerusalén les dijo esto a la multitud. ¿Y sabe qué es lo que le esperaba a Jesús camino a Jerusalén? ¿Y sabe qué es lo que le esperaba a Jesús al final en su destino en Jerusalén? ¿Y sabe qué es lo que estaba esperando por Jesús ahí en Jerusalén? Lo mismo que les estaba diciendo. El mismo precio que el vendedor estaba ofertando en ese momento era el mismo precio que el vendedor estaba yendo a pagar a Jerusalén en la cruz del Calvario con su propia vida. Jesús, cuando le dice a la multitud en ese momento, está consciente de lo que él mismo tiene que ir a pagar más adelante a Jerusalén. Jesús está consciente cuando les dice,
Nadie que no pueda entregar madre, padre, hijos o morir por causa de mí no puede ser mi discípulo. Y en sus pensamientos venían de que muy pronto tendría que él dar su propia vida por amor a usted y por amor a mí. Era una persona que estaba diciendo el costo y el valor del precio, pero también era una persona que iba camino también a pagar ese mismo precio que él estaba ofreciendo en ese momento. Jesús en ningún momento le escondió a la multitud el alto costo que implicaba ser seguidor de él. Jesús en ningún momento puso, como hacen en las promociones, un precio grande y uno pequeño y otro precio debajo y escondido. Jesús en ningún momento puso el letrero del precio, del alto precio por seguirle a él, escondido bajo un atril o escondido bajo números o escondido bajo letras. Es más, los contratos que Jesús hace con sus hijos, con sus seguidores y con las multitudes son de letra corrida y en letra grande. No son letras escondidas ni letras pequeñas. Él es claro y conciso cuando le dice a la multitud y cuando le dice a los que le quieren seguir: nadie puede ser mi discípulo si no sigue en pos de mí y toma su cruz y muere a sí mismo. Y lo pone grande, gigante, para que usted y yo esta tarde traguemos grueso y entendamos. ¿Cuántos están entendiendo el alto costo de seguir a Jesús? Bueno, en Guerra Anunciada ya se sabe, ¿verdad? Usted llegó, usted compró gracia sin tener un 5 y ahora usted y yo estamos por gracia y por misericordia en este lugar porque a Él le ha placido y grande es su misericordia. Eso mismo que le sucede a la multitud, viene Jesús y me dice a mí: cuando me pongo a renegar, cuando me pongo a llorar, el alto costo de seguir a Jesús, cuando veo dificultades en falta de aire acondicionado, cuando veo dificultades en seguir a Jesús y cuando estoy en ese vaivén en mi mente de reclamos y enojos con Jesús, Jesús me dice directamente a mí: ¿y que no fuiste tú el que te sentaste antes de edificar la torre a estimar el costo y el precio y el valor que implicaba ser un seguidor mío? ¿Y que no fuiste tú el que firmaste el contrato donde estipulaba que para ser mi discípulo, que para ser mi seguidor, que para ser un discípulo de Jesús, tenías no que dejar un trabajo, no que dejar una familia, no que dejar a los hijos, sino que te pedí que lo dejaras todo por causa mía? ¿Acaso no fui claro en decirte? ¿Acaso no fui claro cuando te puse el precio que tuve que pagar yo en la cruz del Calvario por amor a ti? ¿Acaso no fui claro en ponerte el precio todo el tiempo para que lo pudieras leer? ¿Acaso no te tuviste que haber sentado antes de entrar a las filas cristianas y estimar el precio que es seguir a Jesús?
Pero sucede que en el camino, como dice mi papá, ¿verdad?, se nos aflojan los tornillos. Unos tenemos 2, 3 y otros tenemos hasta tornillos sobados. Y nos vamos desarmando en el camino. Y vamos llorando, y vamos reclamando, y estamos en el desierto, diciéndole a Moisés: ¿por qué no nos mandas maná? Moisés no manda maná. Y seguimos en el desierto reclamando y diciendo una y otra cosa, y ahora ¿por qué no nos manda carne? Y Dios nos manda carne y nos sigue alimentando. Y contrario a ver sufrimiento en nuestras vidas, lo que yo veo en mi vida es un derroche de misericordia, de perdón, un derroche de donde Dios me cuida en medio del desierto. Lo que yo, en contrario en ver sufrimiento, lo que veo es que Dios acampa alrededor de los que le teme y los defiende. En contrario de sufrimiento, yo lo que veo es que Dios siempre está con las multitudes, con los seguidores que le siguen de verdad y de todo corazón al Maestro. Pero aquellos pensaban de que Jesús, ¿y sabe por qué la multitud andaba detrás de Jesús? Porque lo miraban como un ganador. Según ellos, Jesús iba a Jerusalén a agarrar una corona y a derrocar a Roma. Muchos siguen a Jesús porque Jesús es ganador y creen que van a ir a traer una corona terrenal. Siguen a Jesús por medio de las iglesias, siguen a Jesús por todos lados, porque andan buscando favores de parte de Jesús y andan buscando milagros de parte de Jesús. Creen que Jesús va a ser coronado allá en Jerusalén, pero cuando Jesús se da la vuelta y les dice: yo no voy a ser coronado, más bien voy a ser crucificado en Jerusalén, ¿hay alguien de ustedes que quiera seguirme? ¿Cuántos se apuntan a seguir a Jesús? Levanten la mano los que quieren seguir a Jesús. Yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántos estamos conscientes del costo y del precio que hay que pagar por seguir a Jesús? Alto, ¿verdad? Muerte de mi vida. Y como decíamos en el ejemplo, puye usted un muerto y vamos a ver si reacciona. No reacciona. Volvamos a hacer el ejercicio. Puye a la persona que tiene a la par, tóquelo así y le va a hacer así. Ya lo puyó, se fijó cómo se mueve. ¿Qué significa? Es que estamos vivos. Y me voy a puyar yo. Mire cómo me muevo. Mire cómo estoy de vivo. Contrario a lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Lo que sucede muchas veces y lo que pasa es lo siguiente: que vimos el precio, no leímos las letras del contrato y firmamos. Y ahora que ya estamos metidos en este lío, nos hacemos para atrás. Y ahora que Jesús le dio la comida a la multitud, y ahora que ya agarraste tu milagro, y ahora que Jesús ya te sanó, y ahora que Jesús ya te restauró, hoy te haces para atrás. Y ahora que Jesús ya restauró nuestras familias, y ahora que Jesús ya puso cántico nuevo en nuestros labios, y ahora que Jesús ya puso paz en nuestro corazón, y ahora que Jesús te quitó esas noches donde no dormías, te recordabas porque no dormías, y ahora que ya puedes dormir y no necesitas pastillas, hoy ya no queremos pagar el alto precio y el alto costo que Jesús nos puso antes para que nosotros entendiéramos. Ahora que Jesús ya nos alimentó, como alimentó a la multitud, ya no queremos. Y lo que sucede es lo siguiente: el precio asusta. Así como cuando uno va a la agencia y le dicen: el precio de este vehículo es tanto, los impuestos son tantos, el impuesto no sé cuál es tanto, el impuesto de traerlo de no sé qué es tanto, y al final le sale tanto, y usted solo,
Y solo le hace así a usted, bye. Y disimulamos ver cómo nos escapamos, porque nos asusta el precio. Es que el precio de seguir a Jesús es alto, es excesivo, y quiero decirte algo, yo no lo puedo pagar. Y quiero decirte algo, ni tú, ni yo, ni en ninguna vida vamos a ser capaces de pagar el precio que Jesús demanda. Pero quiero decirte que tú y yo estamos incluidos en este paquete por gracia y por misericordia, y porque grandes son sus maravillas, y porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Ni tú ni yo seremos capaces de pagar tremendo precio. Que vas a servir y que porque sirves más vas a pagar el precio. Que vas a dar diezmos y porque des más diezmos vas a pagar el precio. Nuestro servicio, nuestros diezmos, nuestras ofrendas simplemente son de un seguidor y un discípulo que entiende que el precio de seguir a Jesús es impagable y que Él lo pagó, y que por gracia estamos acá, y nosotros solamente de gracia hemos recibido, y de gracia nosotros es que le devolvemos a Jesús todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el cálculo de la fórmula demanda, como en la parábola 1 y en la 2, que antes de edificar la torre, tú y yo nos sentemos a definir y a estimar los precios de seguir a Jesús. Lo que Jesús requiere en esta tarde es, si vas a entrar a estas filas, ceñite los lomos, métete en la fila y sigamos, porque vamos detrás de Jesús y detrás del Maestro. Ni tú ni yo podremos pagar este precio, pero que hay un costo y que hay un precio, ahí está claro y enfrente para que tú y yo lo leamos. Que es necesario que tú y yo nos sentemos y meditemos hoy y estimemos, como el hombre que va a construir una torre, y estimemos el costo, el precio y todo. Es necesario. Y que es necesario estimar como el rey que estima antes de ir a la guerra, estima su capacidad armamentística o su capacidad de soldados antes de ir y enfrentar al rey enemigo. Es necesario que tú y yo, antes de firmar el contrato con Jesús, nos ubiquemos en qué estamos parados. Te ubiques y te des cuenta que aquí no estamos bromeando, que aquí no estamos haciéndote ningún show, que aquí no te estamos entreteniendo, que aquí lo que te estamos diciendo es clara y concisamente el precio que Jesús mismo puso por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y muchas veces, créeme que yo le digo a Dios, ¿cómo voy a ser capaz de pagar? ¿Cómo voy a ser capaz de morir si todavía yo estoy vivo? Si todavía mis pasiones carnales están vivas en mí. Si todavía no he dejado ni padre ni madre. Si todavía hay cosas que son mayores que Dios en mi vida. Yo le digo a Dios, ¿cómo voy a ser capaz de pagar semejante costo, semejante precio? ¿Cómo voy a compararme yo a un apóstol Pablo
que entregó su vida. ¿Cómo voy a compararme a un apóstol Pedro que entregó y fue asesinado y fue un mártir de Cristo? Y lo que sucede es que hay muchas maneras de ver esto. Pero quiero decirte lo siguiente. Así como Jesús no escondió el precio para seguirle a la multitud, de igual manera Jesús nunca nos ha escondido a usted y a mí el precio para seguirle en esta tierra. Él siempre ha sido claro, su palabra ha estado ahí para que usted y yo la leamos y la aprendamos y sepamos el alto costo de seguir a Jesús. En ningún momento Jesús lo escondió. Hemos sido nosotros, he sido yo el que me hago del ojo pacho y creo que con la vida semi muerta que yo tengo podré ser seguidor de Jesús. He sido yo el que me he confundido, que creyendo que con esta vida dual o con esta vida de la manera que la he vivido, sin vivir para Cristo, creo yo que yo soy discípulo de Dios. El error entonces ha sido mío, en el que he creído que en lo que estoy es algo barato. Pero Jesús se lo aclaró a la multitud y le dijo: antes de que te metas a esto, antes de que edifiques la torre, antes de que vayas a la guerra con el otro rey, antes joven, antes adulto, antes anciano, antes mayor, antes adulto joven, que vinieras a Cristo, siempre fueron estas las condiciones. Así como yo morí en la cruz del Calvario por ti, así estoy esperando que tú mueras a tu yo por amor a mí. Así como yo me entregué, no a medias, no por poquitos, sino que me desangré en amor y en misericordia por tus pecados, así también espero que mis hijos y que mis seguidores mueran al mundo y vivan para Cristo. Y en esto hay dos extremos. Extremo número uno, los que creen que la gracia es gratis y que no hay ningún costo que pagar. Ese es uno de los extremos. Creer que seguir a Jesús no lleva ningún costo y no lleva ningún precio. Eso es uno de los extremos que no es cierto. Y el otro extremo es en los que dicen: no puedo, no estoy limpio, estoy manchado de pecado, no le voy a ser fiel a Dios, por ende me voy a dar un paso atrás de los caminos de Jesús. Aún fumo, aún hago esto, aún hago mi uno y que otro tiro. No soy capaz de cumplir todos esos requisitos y todo ese precio y todo ese costo que Jesús demanda de mí. Y son esos que vienen y dicen: voy a dar un paso atrás porque yo no soy apto para esos que están dispuestos a pagar ese precio. Yo no soy capaz para pagar ese precio. Pero ese otro extremo es totalmente malo, porque ese extremo es como que aquellos que digan: me voy a lavar antes de bañarme. Ese extremo es como aquellos que digan, es como que diga un enfermo: me voy a sanar antes de entrar al hospital. Ese extremo es tan malo como
decir que un enfermo se va a sanar fuera del hospital. Y ese extremo es totalmente mal. Jesús en ningún momento quiere ni un extremo ni el otro. Jesús en ningún momento está escondiendo el precio por de seguirle a Él. Y Jesús en ningún momento está diciendo que tú vas a ser capaz de pagar el precio. Y Jesús en ningún momento está diciendo de que no me va a ayudar a mí a terminar lo que empezó en mí, la buena obra, que así como Él empezó en mí la buena obra, Él es fiel y justo para terminarla en mí. Jesús en ningún momento está diciendo de que yo no voy a ser capaz de pagar ese costo y ese precio. Jesús lo único que quiere es que tú y yo entremos en conciencia y hagamos el cálculo de la fórmula y estimemos antes y sepamos en qué estamos parados, para que cuando vengan las tribulaciones, para que cuando vengan los problemas, para que cuando vengan las demandas, nosotros estemos parados en Cristo Jesús y nada nos detenga y podamos seguir viendo al blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y en esto hay diferentes maneras de verlo. Cuando tú haces un presupuesto, podrás hacer un estimado. Podrás ponerle precio inicial y podrás ponerle otro ítem con precio final. Y si no te basta, podrás ponerle un precio en cuotas. Y si no te basta, ponerle un precio en imprevistos. Y cualquiera de los precios que tú pongas, y cualquiera de eso que tú pongas por seguir a Jesús, cada vez que con dificultades Dios te dé la fuerza para seguirle, alégrate y celebra que estás en el verdadero camino de seguir a Jesús. Y cada vez que tú y yo estemos haciendo pasos pequeños, cada vez que tú y yo hagamos pequeños pasos grandes, pequeños, medianos, sepamos que están dentro de toda la fórmula, dentro de todo el cálculo que hicimos por seguir a Jesús. Cada vez, joven, que tengas que decirle no a tus pasiones carnales, tienes que saber que está dentro de la fórmula del cálculo que hiciste antes de decir soy seguidor de Cristo. Cada vez, madre de familia, cada vez, padre de familia, que te des cuenta que tienes que morir a tu yo y que tienes que decirle no a tu carne y que tienes que decirle no a tu ser y que tienes que morir a tu yo. Tienes que recordar que también estaba incluido en el precio y en el costo de la fórmula. Y cada vez que tú y yo tengamos que pagar, tengamos que sufrir, tengamos que estar enfrente de ese costo, nos recordemos que fuimos nosotros los que firmamos un contrato, no con un pastor, no con una iglesia, no con una denominación, no con una institución, no con una religión, sino que fuiste tú que te sentaste con Jesús y firmaste un contrato que eres un seguidor de Jesús. Y fuiste tú y fui yo el que me comprometí, como el novio se compromete con la novia, como el esposo se complementa con la esposa, se compromete con la esposa. Fuiste tú y fui yo que firmamos antes de seguir a Jesús. Quiero decirte que así como hay un costo de seguir a Jesús, ¿cuántos están dispuestos a pagar ese costo por seguir a Jesús? Alto, costoso, elevado. Quiero decirte que también hay un costo por no seguir a Jesús. Así como hay un precio por el producto de la gracia,
Así como hay un precio visible para que tú y yo lo veamos y digamos, ¿firmo o no firmo? ¿Me meto o no me meto? También hay un costo y un precio por no firmar. Y también hay un costo y un precio por no ser seguidor de Jesús. Y Jesús les dijo en Juan lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Ya sea que firmes o no firmes, ya sea que aceptes el costo del precio de seguir a Jesús o no lo aceptes, hay dos tipos de costo: el costo por seguir a Jesús y el costo por no seguir a Jesús. Tú lo decides. Hay dos costos: o hinchamos el pellejo en seguir a Jesús, o hinchamos el pellejo en no haber seguido a Jesús. Y quiero decirte, en mi caso, yo haré todo lo posible. Hablo por mí, no hablo por ti. Tú decidirás qué vas a hacer. Tu vida no me afecta a mí. Mis acciones y mis decisiones me afectan a mí. Pero así como dijo Josué, vean ustedes a quién les sirven. Pero quiero decirte algo. Les dijo Josué: yo y mi casa me decido a pagar el costo por seguir a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y estoy dispuesto a pagar el costo por seguir a Dios. Esta tarde, en el cálculo de la fórmula, yo lo único que te puedo decir es: sentate, agarra la calculadora, agarra tu Excel, haz tus números y mira que te funciona, y mira que estás dispuesto o a seguir a Jesús y su costo, o a no seguirle. Y así como Elías les dijo a los israelitas en el monte Carmelo: vean ustedes a quién ustedes seguirán, si van a seguir a los Baales, si van a seguir a los dioses, vean qué hacen. Pero este es el momento que se defina quién va a seguir a quién. Y vinieron los animales, vinieron los holocaustos, y quiero decirte que el Dios al que tú y yo seguimos fue el Dios ganador en ese entonces. Y quiero decirte que los Baales y los sacerdotes de Baal gritaban: fuego, 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 y nunca descendió fuego. Pero cuando el Dios nuestro fue llamado, quiero decirte que respondió con fuego, porque nuestro Dios es veraz y nuestro Dios es real, y al Dios que tú y yo servimos es grande y es verdadero. La fórmula está ahí, el costo está ahí. Tú y yo decidimos cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar. Calcula tú tu fórmula y decídete a quién seguir. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. No basta solo con
cantar.